La revelación de Jesucristo, que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Bienaventurado el que lee, y los que oyen las palabras de esta profecía, y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Bueno, vamos a empezar entonces el estudio donde nos quedamos la semana pasada y vamos a empezar a leer en el capítulo 15 en el 5 hasta el 8. Vamos a terminar hoy este capítulo. Como ya saben, estamos hablando todo el libro de Apocalipsis y estamos abarcando muchas cosas. Entonces vamos a leer, y en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo vamos a leer. Si podemos empezar hoy el capítulo 16, lo empezamos, pero si no, ahí lo dejamos porque también no quiero alargar mucho el estudio. He estado un poco enferma de tos y me cuesta a veces hablar mucho. Dice la palabra de Dios, capítulo 15, versículo 5, después de estas cosas miré, y aquí que fue abierto en el cielo el templo del tabernáculo del testimonio. Y del templo salieron los 7 ángeles que tenían las 7 plagas, vestidos de lino limpio y resplandeciente, y ceñidos alrededor del pecho con cintos de oro. Y uno de los 4 seres vivientes dio a los 7 ángeles 7 copas de oro, llenas de la ira de Dios que vive por los siglos de los siglos. El templo se llenó de humo por la gloria de Dios, por su poder, y nadie podía entrar en el templo hasta que se hubiesen cumplido las 7 plagas de los 7 ángeles. Hasta ahí nos quedamos ahorita. Pueden sentarse y le damos gracias a Dios y pedimos a Dios su Santo Espíritu para que nos guíe, para que abra nuestros corazones, entendamos la palabra y sobre todo que seamos hacedores, Señor, y temamos tu santo nombre y guardemos tu palabra como nos acabas de hablar. Y que vayamos a la ley y al testimonio, porque esa es la única manera de ver si realmente nos ha alumbrado tu luz, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, entonces en el templo, en el cielo, ¿verdad? Dice que se abre el templo de Dios y no se puede ver. Sí, ya. Ok. Tuve que volver a regresar y a volver a poner. Bueno, el templo de Dios se abre en el cielo. Aquí otra vez, ese es el tabernáculo celestial, está hablando, no del templo de aquí de la tierra, porque no había en ese tiempo. Esto se refiere al lugar santísimo, como dice Hebreos 9:23. Vamos a leer lo que dice Hebreos 9:23. Dice: fue pues necesaria que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas, así pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que esto. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de manos, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros a Dios, y no para ofrecer muchas veces como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. ¿Sí? Dice que Cristo, cuando Él murió, su sangre derramada, Él se presentó a este templo celestial. ¿Sí? No se presentó en el templo de acá, de esta tierra, que era figura. ¿Se acuerdan que le dijo Dios a Moisés que tuviera cuidado de hacer todo como se le había mostrado, porque lo que estaba aquí en la tierra era figura de lo celestial? Entonces Cristo entra ahí con mejor sacrificio, no con sacrificio ajeno, como entra el sumo sacerdote de la tierra cada año para ofrecer sacrificios de otros, sino con su propia sangre. Por eso una vez y para siempre fue ese sacrificio, porque fue el sacrificio perfecto. Los 7 ángeles que aparecen vestidos de lino fino y resplandeciente y ceñidos alrededor del pecho con cintos de oro, significa que ellos están equipados para ejecutar justo juicio por el cual Dios será glorificado. ¿Sí? Ahorita, ¿todos glorifican a Dios? No.
Aún la iglesia muchas veces no glorifica a Dios, ¿sí? Tenemos que glorificar a Dios, para eso hemos sido llamados, hermanos. Ellos están listos para liberar las 7 últimas plagas para castigar a los que recibieron la marca de la bestia. ¿Se acuerdan en todo el programa de las 70 semanas de Daniel? Las 7 últimas semanas son las que estamos leyendo aquí en Apocalipsis. Lo primero que se abrieron fueron los sellos, ¿sí? Después se abrieron las trompetas y después ahorita están para abrirse las copas. Sellos y trompetas no son la ira de Dios. La ira de Dios se consume con las copas, las copas de ira. Este es más o menos el tabernáculo aquí en la tierra, es figura del celestial, pero no sabemos del celestial cómo son realmente. Es una cosa magnífica. Dice, y uno de los 4 seres vivientes dio a los 7 ángeles 7 copas de oro, llenas de la ira de Dios. Fíjense, que vive por los siglos de los siglos, y el templo se llenó de humo por la gloria de Dios y por su poder, y nadie podía entrar en ese templo hasta que se hubiese cumplido las 7 plagas de los 7 ángeles. O sea que hasta que se hubiese cumplido las 7 plagas de la ira de Dios, entonces se podía entrar en ese templo. Que decía, no se podía entrar. Humo y nube. Cuando el tabernáculo fue terminado por Moisés, hubo una nube que es el Sequinat. ¿Se acuerdan cuando una vez les pregunté qué se fue del templo en una ocasión porque Dios estaba ya cansado? El Sequinat, el Shekinah. O gloria de Dios, pero no humo, ¿sí? Entonces, Éxodo 40, 34, 36, vamos a ver. Éxodo 40, 34 y 36. Dice, entonces una nube cubrió el tabernáculo de reunión y la gloria de Jehová llenó el tabernáculo, y no podía Moisés entrar en el tabernáculo de reunión porque la nube estaba sobre él y la gloria de Jehová lo llenaba. Y cuando la nube se alzaba del tabernáculo, los hijos de Israel se movían en todas sus jornadas. Si la nube no se alzaba, ellos no se movían. Y en la noche, ¿qué había? Un fuego. Imagínense, hermano, esa es la vida de un cristiano aquí, que nosotros somos el templo de Dios. Dice que vosotros somos el templo, porque Él ahora vive en nosotros. Entonces, cuando de día tenemos que saber que la nube de Dios está en nosotros. Y si no podemos nosotros, yo a veces que me voy a trabajar le digo, Padre, ya me voy a trabajar, vámonos a trabajar. Tenemos que aprender, hermanos, que cuando salimos de nuestra casa, Dios sale con nosotros. Por eso tenemos que saber a dónde nos andamos metiendo. ¿Okay? En la noche, Padre, que tu fuego esté sobre nosotros mientras nosotros dormimos. Amén. Amén. La nube representa gracia, el humo juicio o gloria de Dios. El humo puede representar juicio o gloria de Dios. En este caso, en Apocalipsis 15, estamos viendo que representa juicio. Isaías 6, 1, 4, ¿se acuerdan que Isaías cuando vio la gloria de Dios ahí? Isaías 6. Vamos a leer, dice que en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él habían serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo, Santo, Santo, Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo, o sea, de la gloria de Dios, ¿sí? Él vio al Señor con sus faldas y se cubrían el templo. Qué tremendo, ¿no? Y también en Éxodo 19, 18, ahí lo podemos ver. Éxodo 19, 18 dice, todo el monte Sinaí humeaba, porque Jehová había descendido sobre él en fuego, y el humo subía como el humo de un horno, y todo el monte se estremecía en gran manera.
Fíjense, el humo subía como el humo de un horno. ¿Por qué? Porque la gloria de Él estaba ahí. Fíjense qué tremendas cosas vio el pueblo de Israel. Por eso digo que si alguien vio grandezas y maravillas, fueron ellos. Y eso no nos hace que nos salvemos, ¿sí? Eso no hace que uno crezca en la fe. Algunos sí, pero no todos. ¿Sí? Por eso yo siempre les he dicho, hermanos, el que quiere conocer de Dios tiene que conocerlo a través de su palabra, a través de una relación personal con Él, porque a veces vamos mucho a campañas y decimos, ay, vengo lleno con cántaros lleno de la gloria, lleno de esto, lleno. Pero pues, ¿por qué tienes que ir a campañas para eso? De ti, de tu interior, tienen que fluir los ríos de agua viva. No tienes que ir a buscar ríos. Cristo está en ti. Cristo es tu fuente. Amén. De agua viva. El templo se llenó de humo. Esto es lleno de la gloria de Dios y su poder después que los 7 ángeles salen de este. Humo en la Biblia no siempre está en relación con la gloria de Dios, ya lo vimos. Este está mencionado 10 veces en la Biblia y es en conexión con juicio en Apocalipsis. Y ustedes lo pueden ver en Apocalipsis 8:4, ¿se acuerdan? En 9:2-3, Apocalipsis 14:11, 15:8, aquí lo estamos viendo, el 18:9 y el 18 y el 19:13, ahí lo pueden leer después en su casa, pero si quieren vamos a leer Apocalipsis 8:4 para que vean una o dos. Todo esto está aquí en Apocalipsis, todas estas citas son de Apocalipsis. Y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. Fíjese, ¿cuántas veces nosotros hemos orado? ¿Ustedes creen, hermanos, que esas oraciones han caído en la tierra nada más y se han desaparecido? Suben a Dios y Dios las tiene, ¿sí? Él las tiene. Cada oración que nosotros hemos levantado a Dios, no porque no hemos tenido la respuesta en este momento, significa que Dios no la ha escuchado. Dios la tiene en su presencia. Toda oración que hemos sacado de corazón, hermanos, Dios la tiene. Tal vez, como les decía en las clases anteriores, tal vez no ha venido porque depende qué tipo de oración, qué tipo de guerra es. Hay intercesión. ¿Se acuerdan cuando Daniel pidió y dice, desde el primer día que tú dispusiste tu corazón, fue oída tu oración y tú eres muy amado, dice? ¿Nosotros somos amados o no? Claro que somos amados, fuimos comprados con la sangre de Cristo. Dios nos ama de tal manera que dio a su Hijo unigénito. Nosotros somos muy amados de Dios y desde el primer día que dispusimos nuestro corazón en humillarnos delante de Dios y pedirle algo para su gloria y su honra, algo que necesitamos nosotros, Él escuchó, pero hay interferencia espiritual. Que no tenemos guerra contra sangre ni carne, sino contra espíritus y poderes de las tinieblas en los lugares celestiales. O sea, ese lugar siempre hay interferencia, como los radios. ¿Se acuerdan que quiere usted buscar el canal y esa es la interferencia? Pero muy pronto esa interferencia se va a quitar y ya no habrá nada. ¿Okay? Entonces, sigamos orando. No, Dios escucha la oración del justo. La oración del justo puede mucho. A mí una vez el Señor me contestó una oración que fue una oración que yo hice en 1900, cuando yo conocí al Señor en 1988, y el Señor me contestó la oración en el 2009. Y sí que lo hizo el Señor. Los ángeles sabían qué tenían que hacer y cuándo debían hacerlo. ¿Cuándo? Ellos no hacen nada antes de que el Señor se los diga. Ellos no hacen lo que ellos quieren. Ellos no hacen lo que hizo alguien en el pasado, ¿verdad? Que se llamó Saúl, que le dijeron espérate, y él no se esperó. Él tuvo miedo al pueblo y prefirió quedar bien con el pueblo y quedar mal con el Señor. Cuando uno de ellos recibió una copa de mano de uno de los 4 seres vivientes, estas copas contienen el juicio final de la gran tribulación. Esa es la gran tribulación, hermano. El que va a afectar a todos los enemigos de Dios, no solo una porción de ellos, a todo el mundo.
El hecho de que nadie podía entrar en el templo hasta que las 7 plagas fueran consumadas podría significar que no habrá intercesión sacerdotal, no habrá nada, ¿sí?, que pueda retrasar la ira de Dios. Vamos a ver Primera de Reyes 8. Ahí hay una semejanza de lo que va a pasar aquí. Dice 8 del 10. Y cuando los sacerdotes salieron del santuario, la nube llenó la casa de Jehová, y los sacerdotes no pudieron permanecer para ministrar por causa de la nube, porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Jehová. O sea, no podían ministrar. Aquí no va a haber nada que pueda impedir que este juicio de la ira de Dios se cumpla. Tiene que cumplirse. Nadie podía entrar. Entonces, hasta ahí nos quedamos hoy. ¿Alguna pregunta sobre este capítulo? Porque vamos a entrar ya a los juicios. Vamos a entrar y eso está en el capítulo 16. Esto es un preámbulo de lo que viene, hermanos. La semana pasada empezamos este capítulo y ahora nos va a tocar el capítulo 16. Nadie puede entrar, nadie puede ministrar porque el Señor va a ejecutar su ira. ¿Alguien tiene una pregunta en lo que termino de buscar este? Todos entendieron muy bien. Todos entendieron muy bien, o como decía un maestro en la universidad, o expliqué muy bien y entendieron todo, o no expliqué nada. No entendieron nada. Chavo, las dos cosas. Bueno, vamos entonces a entrar ahora al Apocalipsis 16. Vamos a empezar. Y ahí vienen las copas, ahí se abren las copas, ¿ok? Lo que acabamos de ver nada más fue un preámbulo de por qué, ¿verdad? Siempre en el de los sellos a las trompetas hubo un paréntesis. De el séptimo sello abre, ¿verdad? Un paréntesis para lo que viene después. En el séptimo trompeta hay otro paréntesis para las copas. Ahorita vamos a entrar a las copas ya, que es el juicio de Dios, ¿sí? Las copas. Esos son nada más lo que viene son los 7. Y vamos a ver la relación que tienen con las plagas de Egipto. Vamos a leer a un poquito, no vamos a leer todo el capítulo porque si no se me va a cansar más la voz, pero vamos, las copas de ira, dice, capítulo 16, empezamos. Oí una gran voz que decía desde el templo a los 7 ángeles, id y derramar sobre la tierra las 7 copas de la ira de Dios. Fue el primero y derramó su copa sobre la tierra. Vino una úlcera maligna y pestilente sobre los hombres que tenían la marca de la bestia que adoraban su imagen. Hasta ahí nos quedamos. Una úlcera pestilente. Se me hace como un cáncer. ¿Saben ustedes, hermanos, que el cáncer huele? Entra a un pabellón de cancerología y es un olor. Es olor horrible. ¿Sí? Si han tenido oportunidad, es peor que un olor de un absceso pilonidal. Si nunca han olido un absceso pilonidal, sale el olor hasta por allá afuera cuando uno lo abre. Imagínense esto lo que va a oler, ¿sí? Nosotros somos olor de vida, dice la palabra, para Dios, pero ellos son olor de
muerte. ¿Sí? Entonces es olor de muerte. ¿Por qué? Porque este templo, nosotros, por eso les digo, nosotros somos el templo de Dios. Este templo fue comprado con la sangre de Cristo. Y ese es el olor que Dios percibe cuando nosotros estamos en su presencia. Él no percibe el olor mío, Él percibe el olor de su Hijo. ¿Sí? Miren nada más. Y cuando yo uso como cristiano mi cuerpo para lo que no es la gloria de Dios, tengamos cuidado, estamos profanando el templo, igual que lo profanaron los sacerdotes. Nosotros somos sacerdotes, real sacerdocio. Entonces tenemos que estar delante del Señor como Él quiere. Hermano, no somos perfectos, pero tenemos que caminar cada día en crecimiento a la perfección, porque Él nos va a perfeccionar hasta el día que Él venga y nos transforme. ¿Sí? Esta es una úlcera pestilente, maligna, son causadas por la sangre enferma. Ellos están enfermos, ellos odian a Dios, odiaron a Dios toda su vida, se opusieron a la palabra de Dios, se opusieron a los mandamientos de Dios, nunca quisieron que les amaneciera. Esos son los que dicen, yo hago con mi cuerpo lo que yo quiero. Ahorita está ese movimiento de las mujeres. ¿Por qué me tienen que decir a mí lo que yo voy a hacer? Es mi cuerpo y yo puedo hacer con mi cuerpo lo que yo quiera y pueden matar 5, 10 abortos, lo que quieran. ¿Sí? Dice, y revela que no solo es la corrupción del cuerpo, si es una corrupción de corazón, una corrupción de alma para aquellos cuyos pecados causaron que tus propios cuerpos se corrompieran. Los pecados, hermanos, los pecados de mentira, los pecados de inmoralidad, de fornicación, de adulterio, de todo eso sabemos que es pecado, pero los pecados que tenemos en la mente, los pecados que a veces permitimos que la mente pasee y se recree, también esos Dios los escucha, Dios los ve. Sus propios cuerpos se corrompieron. Estas úlceras pestilentes van a venir sobre los hombres, dice, que tienen la marca y que adoraron a la bestia. O sea que estuvieron 100% del lado de Satanás. Les dije la semana pasada, solo hay 2 clases, o los que siguen a Satanás o los que siguen a Cristo, pero no hay en medio, porque el de en medio, dice Cristo, si tú dices que me sigues a mí, pero también te gusta seguir a aquel, estás en medio, estás ¿qué? La iglesia de la Odisea, tibio, dice, yo te voy a escupir de mi boca, no eres parte de mi cuerpo, yo te escupo de mi boca. Así que tenemos que dejar de estar jugando a ser cristianos, o somos o no somos. Dice Dios, te quiero cristiano o no cristiano, porque si no eres cristiano tienes chance de que yo te rescate. ¿Sí? Porque hay chance, hermanos, mientras hay vida. ¿Sí? Mientras no se acepte la marca, hay chance. ¿Sí? Solamente dice, sobre ellos vinieron esa úlcera maligna y pestilente. Acuérdense que ya Dios tiene su remanente de Israel, a ellos no les va a tocar esta pestilencia, esta úlcera maligna, sino aquellos que se negaron a aceptar al Señor y que no quisieron nada con Él y dijeron, yo quiero seguir viviendo, yo quiero seguir comiendo, yo quiero seguir vivo en esta tierra. No sé si ellos no saben que solamente quedan 3 años y medio, o ellos saben y lo quieren hacer, quieren vivir la vida 3 años y medio y se dejan marcar. Pero la palabra de Dios está ahí. La palabra de Dios es escuchada por todo el mundo. Dice, no vendrá sin que antes sea predicado este evangelio en todo el mundo. Va a ser predicado por nosotros, está siendo predicado por los 2 testigos. Va a ser visto en todo el mundo, porque ahorita todo el mundo tiene un internet, tiene un celular. Y va a ser predicado al final, ¿por cuánto? Por... ¿quién más? Aparte de los 2 testigos. Porque ya la iglesia no está. ¿Quién? Los ángeles vienen a predicar el evangelio. ¿Cuál evangelio? El evangelio eterno. Va a ser predicado por los ángeles. Así que nadie va a decir, yo no escuché, yo no supe y yo me dejé marcar. No va a haber excusa. Ellos se van a dejar marcar sabiendo que ya el tiempo del juicio de Dios está aquí a las puertas.
¿sí? Entonces, ellos van a recibir esa úlcera maligna pestilente. Dice, ¿quién los va a soportar? Van a apestar a muerte. Fíjense, todas esas cosas bonitas, todas esas cosas que ellos adoraron, todos los hombres más ricos del mundo, todo lo que están tramando hacer, todo lo que están haciendo para que el hombre se haga mucho mejor, para que el hombre se haga más inteligente. Como leí un meme que dice, antes las televisiones eran gruesas y la gente delgadita. Ahora las televisiones son así de delgaditas y la gente bien gruesa. ¿Por qué? Porque ahí estamos, gastando horas en la televisión y no haciendo nada de actividad, ¿sí? Antes decía mi mamá, cuando los perros los amarraban con longaniza, decía mi mamá. Ahora, olvídense, ¿sí? Ahora no se puede. Nuestros niños les están cambiando todo. Y si nosotros no le hablamos a los niños de la palabra desde que están en el pecho, hermanos, esta generación los va a cambiar. A mí me preocupan nuestros nietos. Sí, anoche mi nieto de 3 años le dije, ok, ya mucho juego, vente, vamos a hablar la palabra, vamos a leer la palabra. Ok, luego, busca tu Biblia. Ya la trajimos y empezamos a leer. Y él ya sabe de Génesis 1, de Génesis, la creación. Y al final yo le dije, mira, mijo, Dios solamente dio un mandamiento para obedecer. Y ellos tenían todos los árboles del huerto para comer y solamente en un mandamiento. Y ahí vino el malo, Satanás. Dios es un mentiroso. Dios no quiere que ustedes sean felices. Comen de ese árbol y van a ver que van a ser como Dios. ¿Sí? Y ahí fue. Le digo, una desobediencia, mijo, puede costar mucho. Y al final le dije, ¿quieres aceptar a Cristo en tu corazón? No, que sí aceptó a Cristo en su corazón. Desde esa edad de 3 años, hermano, nosotros ya, el niño tiene que saber quién es Dios, que Dios es bueno, que Dios es santo, pero también Dios es un Dios que pone disciplina. Le dije, mira, cómo estaban Adán y Eva antes del paraíso, porque tiene su Biblia, figura. Happy, dice, míralo cuando ya son echados del huerto, ¿cómo están? Sad. Entonces la desobediencia te va a traer dolor, te va a traer amargura, y eso es lo que está pasando aquí. ¿Y creen que se arrepienten? Ellos no se arrepienten, ni aún así marcados con llagas pestilentes, úlceras, llagas, no se arrepienten, sino tienen más odio contra Dios, ¿sí? ¿Se acuerdan ustedes en las plagas de Egipto? ¿Sí? Cuando vino hasta sobre los animales, pero aquí no viene sobre los animales, nada más sobre los hombres que tenían la marca de la bestia. La úlcera maligna y pestilente son causadas por la sangre enferma, ¿sí? Y déjenme poner, no están viendo, ¿verdad? ¿Sí están viendo? Ok. Esta es la Trinidad de la que hablamos la semana pasada, ¿sí? El falso profeta, el anticristo que sale del mar, que es el imperio del anticristo, y el dragón rojo, ¿sí? Satanás. Ustedes saben que Satanás es el dragón rojo. Las 7 copas y las plagas de Egipto. La ira de Dios, la primera copa, ya lo leímos, Apocalipsis 16, 1 a 2, es la 6ª plaga de Egipto, fíjense. Y está en Éxodo 9, 8 al 12, lo vamos a leer. Éxodo 9 del 8 al 12. Dice, y Jehová dijo a Moisés y a Aarón, tomad puñados de ceniza de un horno, y la esparcirá Moisés hacia el cielo delante de Faraón, y vendrás el polvo sobre toda la tierra de Egipto, y producirás sarpullido con úlceras en los hombres y en las bestias por todo el país de Egipto. Y tomaron ceniza del horno y se pusieron delante de Faraón, y las esparció Moisés hacia el cielo, y hubo sarpullido que produjo úlceras tanto en los hombres como en las bestias. Fíjense, todo se llenó, ¿verdad? En gente de Egipto y su ganado, todo se llenó de sarpullido que da comezón, y tanto se rascan que salen úlceras. Bueno, ahí nos decía que eran pestilentes, pero aquí van a ser pestilentes. ¿Saben que cuando hay cáncer de la piel,
que desgraciadamente ahorita mi hermano lo tiene, empezó con un granito acá. Y le dije, ¿cómo es posible que tú, viendo que tienes un granito ahí, que no fuiste al doctor? Sí, fui al doctor. ¿Y qué te dijo? Pues nada más me daba medicina, después ya le cayó en el ojo y me daban nada más curaciones cada otro día y me sacaban 800 pesos, me sacaban 1,200 pesos y decían que era una infección. Nadie te hizo una biopsia, nadie te cortó ese granito y lo llevó. No. Ya hasta que empezó el dolor, dice que siente que le están comiendo por adentro el hueso, fue cuando ya y también los hijos. ¿Cómo va a ser los hijos que, verdad? Que no lo llevaron antes, lo llevaron a México, ya le dijeron que era un cáncer bien mal. Ahorita está en que si lo van a operar, le van a dar radiación y van a decirle a ver qué tanto porcentaje tiene. Entonces es igual, hermano, el pecado empieza chiquito, ¿sí? Y si no lo quitamos de raíz, ¿sí? A la menor visión de que algo no está bien en mi vida, vete delante del cirujano y dile, Señor, corta esto que tengo, perdóname por esto que tengo, perdóname por este pensamiento, perdóname por esta acción, perdóname por esta conducta. Yo no quiero que esto invada mi cuerpo y me cause un cáncer y después tenga que ser mutilado. No sé si le van a sacar su ojo, ¿sí? Entonces, pero dice la palabra, mejor es entrar sin un ojo que con los dos ser echados al fuego, ¿sí? La segunda copa, vamos a leerla en Apocalipsis. Entonces, esa úlcera pestilente se me hace que es un cáncer, ¿sí? Que va a venir sobre toda esa generación. La segunda copa dice, el segundo ángel derramó su copa sobre el mar y este se convirtió en sangre como de muerto. Y murió todo ser vivo que había en el mar, ¿sí? Se convirtió en sangre, todo. ¿Y en dónde se aventó? Sobre el mar, y el mar se convirtió en sangre y todos los peces del mar se murieron. ¿Quién iba a navegar, hermanos, en un mar que se convierte en sangre de muerto? ¿Por qué dice sangre de muerto? Porque es espesa y oscura. Exacto. Ya no se mueve, ya no es coagulada, ¿no? Sí, es coagulada. Un muerto, tan pronto se muere una persona, la sangre se coagula. Ya el corazón, la bomba que hace que la sangre esté circulando, se apaga, esa sangre se coagula, se hace espesa. ¿Qué pez puede nadar en una sangre espesa? Fíjense, hay que ver qué dice como de muerto. Esa sangre de muerto se queda estática ya no se mueve. Si usted quiere sacarle la sangre ya no se puede porque es puro coágulo. Por eso las personas que tienen problemas del corazón, de fibrilación, si hace un coágulo ahí, ese coágulo puede ir al cerebro y causar derrames, stroke o embolia. El tercer ángel derramó su copa sobre los ríos, sobre las fuentes de las aguas y también se convirtieron en sangre, ¿sí? Y oí al ángel de las aguas que decía, justo eres tú, oh Señor, el que eres y que eras el santo, porque has juzgado estas cosas. Por cuanto derramaron la sangre de los santos y de los profetas, también tú les has dado a beber sangre, pues lo merecen. ¿Sí? También tú le has dado a beber sangre, pues lo merecen. La tercera copa es la primera plaga que está en Éxodo 7 del 19 al 21. Vamos a leerlo. Éxodo 7 del 19 al 21. Y Jehová dijo a Moisés, di a Aarón, toma tu vara y extiende tu mano sobre las aguas de Egipto, sobre sus ríos, sobre sus arroyos, sobre sus estanques y sobre todos los depósitos de agua, para que se conviertan en sangre, y haya sangre por toda la región de Egipto, así en los vasos de madera como en los de piedra. Y Moisés y Aarón hicieron como Jehová lo mandó, y alzando la vara, golpeó las aguas que habían en el río en presencia de Faraón, de sus siervos, y todas las aguas que había en el río se convirtieron en sangre. Fíjense, todas las aguas y fuentes de las aguas en este mundo se van a convertir en sangre. Los únicos que van a tener agua, y va a ser por la gracia de Dios, va a ser su pueblo, el remanente, ¿sí?
Entonces todos ellos van a, dice, ¿por qué esa sangre? Porque ellos derramaron la sangre de su santo. Acuérdense en la persecución, desde que empezó la iglesia cristiana, desde antes, porque ellos mataron a profetas, desde antes, desde Israel, ¿verdad? Hasta el último perseguido y matado por ellos. Acuérdense, estamos hablando del imperio de la bestia, del anticristo, de Satanás. Han derramado sangre. Imagínense esa gente que en México no tienen yo creo que ya no tienen conciencia de agarrar a una persona. Ahorita oímos una niña que dice que cómo vieron que agarraron, dice, a 2 flacos y un gordo. Dice, y al gordo lo agarraron y lo mutilaron sus dedos, sus manos, sus pies, y luego lo mataron. Y hacer esas cosas delante de niños, de esos que vienen los inmigrantes. ¿Cuánta gente en México, hermanos, nada más dicen, tantos muertos, aquí? ¿Qué espíritu se ha derramado? Yo les digo a ustedes, es un espíritu de muerte que ya está aquí. Todos los días hay una balacera. Todos los días hay una balacera, si no es una universidad, es en una escuela de elemental, o es en una mall, o es en un lugar, pero todos los días está el espíritu de muerte. ¿Sí? Acuérdense, ¿qué viene? El primer caballo, blanco. El segundo caballo, negro. ¿Qué es el negro? ¿Ya se les olvidó, hermano? El tercer caballo, rojo. Y el cuarto caballo, se los dejo de tarea, repásenlo, porque no lo están repasando, tenemos que saber, ¿sí? Pero la muerte, ¿verdad? El caballo negro es hambre. La balanza, acuérdense, ¿cuánto va a tener que pagar la gente para poder comer un pan o tener por lo menos pan en la mesa? El salario de un día de trabajo, ¿sí? Todo se está poniendo por las nubes. Ahorita todo está tan caro que tuvieron que pedir que se aumentara el mínimo, sueldo mínimo. Y al aumentar el sueldo mínimo, pues más caro, porque así van, ¿verdad? Tú quieres más dinero, ahora resulta que como ya van a ganar el mínimo los meseros, ya no se les va a dar propina, porque ya están ganando un salario mínimo alto. Antes se les daba propina porque saben ustedes que el mesero ganaba menos del mínimo, sí. Pero como ahora le van a dar el mínimo, ya son, ¿cuánto es el mínimo? Aquí en California no sé cuánto es, pero hay lugares que son como $18, hasta $25. 15.50 es el mínimo para los ¿cuánto? 15.50 para los de más de 26 miembros trabajadores. Así que imagínense, dicen ya no tienen que darle propina porque ya están ganando su salario mínimo, igual que todos los demás. Así que, bueno, ya vemos aquí, hasta aquí nos vamos a quedar porque ya son la hora, pero ellos derramaron sangre, que es el caballo rojo, sangre rojo, para que se maten unos a otros. No ha venido todavía, pero ya está aquí ese espíritu, hermano. Ya no hay compasión, ya no hay respeto por la vida. Ellos matan a diestra y a siniestra. Pues cuando venga el caballo ese, ya esté aquí, eso que estamos viendo ahorita no va a ser nada, ¿sí? No va a ser nada, porque va a ser peor. Entonces Dios en su ira, porque Dios está irado con el impío todos los días. Así lo dice la palabra, no lo digo yo, ¿sí? En su ira Dios va a hacer, ok, ahora ustedes tómense la sangre que han derramado. Ustedes no van a tener agua, tómense la sangre. Fíjense nada más. ¿Se lo merecen? Dice, pues se lo merecen, dice. Y el ángel dice, y oí al ángel de las aguas que decía, justo eres tú. Es justo Dios. El gobierno que no hace justicia, como allá en México, desgraciadamente, nuestro presidente no hace justicia. Dice, ahí les voy a decir a la mamá que les dé que los golpee, que les dé ¿cómo dicen? Manazos, porque acaban de hacer una masacre. Dice,
hay que dar abrazos, no balazos. Dice, el que a hierro mata, a hierro muere. ¿Sí? Muchos dicen, ay, que la pena de muerte. ¿Quién instituyó la pena de muerte? ¿Quién la hizo? ¿Quién hizo la pena de muerte? ¿Fue el hombre? Señor. El Señor. ¿En dónde? Allá cuando estuvo Noé, que salió del arca, ¿verdad? El único que él y sus familia. Dijo, el que mate tiene que ser muerto también. ¿Sí? Él lo hizo, hermano. Nosotros queremos ser a veces mejores que Dios. Podemos ser También mejores que dice Dios. cuando fue entregado Jesús, dice que cuando sacó la espada para defender a Jesús de los soldados, le dijo que a espada muere. Sí, sí. Y oí al ángel del asago que decía, justo eres tú, oh Señor, el que eres y que eras el santo, porque has juzgado estas cosas, pues por cuanto derramaron la sangre de los santos y de los profetas, también tú le has dado a beber sangre, pues lo merece, pues se lo merece. ¿Sí? Entonces, dice, también oía otro que decía, desde el altar decía, ciertamente Señor Dios Todopoderoso, tus juicios son verdaderos y justos. Porque van a muchos a decir, ay, ahorita cuando pasan cosas de catástrofes en la tierra, dicen, ay, ¿por qué Dios permite esto? Ay, ¿por qué Dios deja que pase esto? Ay, porque todo le echan la culpa a Dios. Hubo un caso, creo que era en Pensilvania, donde un hombre quería demandar a Dios. Quería llevar a Dios a corte por todas las cosas que pasan en la humanidad. Fíjense, pero tapados de qué? Realmente. ¿Cómo llevar? Ay, yo digo, no quiero ver a ese hombre cuando esté en el juicio con Dios. El tiesto le dice al hacedor, ¿verdad? ¿Por qué haces esto? ¿Por qué haces aquello? Él es Dios, Él es justo, Él nunca va a hacer ninguna injusticia. ¿Sí? Aun cuando a nosotros nos vienen los males, cuando a mí me vino esa enfermedad tan horrible que solo Dios sabe cómo me dolía todo mi cuerpo, yo le dije, yo no pregunto por qué, nomás te digo, ten misericordia. Y aquí estoy, mi cuerpo es tuyo y tú sabes por qué estoy pasando por eso. ¿Y sabe qué? Para la gloria y la honra del Señor, aquí estoy, levanto mis manos, camino y no hay dolor. ¿Sí? Pero hay gente que se revela, hay gente que dice, ¿por qué me estás dando esto? Yo te sirvo, yo esto. No, hermanos, no somos, nosotros, Él es santo, Él es justo, Él es sabio, Él sabe por qué nos permite. Él sabe, hermanos. A veces son cosas que uno tiene que pasar donde nos duelen, pero decirle, aquí estoy, Señor, rindo mi vida a ti. Tú eres mi creador, tú eres mi Señor, tú eres mi hacedor, tú eres mi médico. Y yo no sé cuándo, pero tú me levantarás del polvo. Así dijo también Job. Y miren cuando Dios levantó a Job, ¿cómo lo levantó? ¿Cómo lo levantó, hermano? Igual que como estaba, triple, más del doble. Él era después bienaventurado, 3 veces más feliz. Y vamos a ponernos de pie así. Cuando Dios permita que pasemos por cosas, dolores o cosas que pasamos, no nos pongamos en enemistad con Dios, no le preguntemos por qué me permites esto. Dígale, Señor, aquí estoy, haz en mí tu voluntad. Haz en mí, como dijo María, según tu voluntad. Haz en mí según tu palabra. Y Él dice que nos está perfeccionando. Él dice que nos está dando forma. ¿Cuál es la forma que Él nos está dando a nuestra vida? A la forma de Jesucristo. Y eso duele. Si nuestro Señor Jesucristo, cuando estuvo en el Calvario, ¿ustedes creen que no le dolió todo lo que pasó para Él poder estar en nosotros? ¿Creen ustedes que Dios nos va a dejar ahora que nos quedemos como estamos? No, nos está dando forma y eso duele.